Buenos días, qué gozo es estar reunidos de nuevo en el Espíritu. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Santiago, un capítulo entero dedicado a la lengua. Y he titulado nuestro estudio hoy, En boca cerrada no entran moscas. Pero antes de empezar, queremos abrir en oración, dar gracias a Dios por un hermoso día que Dios nos ha dado y asimismo celebrar. Hoy muchos están celebrando el día de Pentecostés, que bíblicamente era traer nuestros primeros frutos, pero Jesús nos enseñó que su primer fruto es la resurrección y nosotros somos sus primicias. Y como sus primicias debemos entregar todo nuestro corazón al Señor. Así que oremos y demos gracias por un día más. Padre, te damos gracias por esta hermosa, gloriosa mañana que nos permites entonarnos de nuevo, Señor, en el Espíritu, buscar más de tu presencia y reconocer que si tú no estás con nosotros, Señor, se manifiesta la carne, Señor. Ayúdanos a siempre estar en ese espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor. Te damos gracias porque tú has puesto el tiempo, la tecnología, Señor, y el momento, y pedimos para todos aquellos que se están conectando, Señor, que tú hagas sensible su corazón, que el cristianismo, Padre, es un estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a continuar buscando más de ti, que seas tú quien ministre, seas tú quien hable, más y más de ti, menos de mí, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El salmo de esta mañana es Salmos 117, dos versículos nada más, en Salmo 117, alabanza por la misericordia de Jehová. Dice la palabra, alabar a Jehová naciones todas, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dos buenas razones para siempre alabar a Dios en todo tiempo. Que su misericordia y su fidelidad es para nosotros para siempre. Dos simples versículos muy poderosos para recordar que el motivo de la cual tú y yo vivimos en esta tierra es para adorar a Dios. Así que comencemos con nuestro estudio en el libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a empezar y como había dicho, he puesto como título este capítulo, En boca cerrada no entran moscas. Este es un refrán popular, que este refrán se originó en el siglo XVI, durante el reinado de Carlos I de España y el hijo de Juana I de Castilla y Felipe I, el hermoso, el monarca y futuro emperador, tenía una deformación de nacimiento, una deformación de mandíbula, conocida como prognatismo. Esta deformación que iba aumentando con el tiempo y que le obligaba a mantener constantemente la boca entreabierta. Este refrán surge, hay varios testimonios que dicen que cuando él estaba recorriendo unas ciudades, específicamente la ciudad de Calatayud, el monarca tenía esta mandíbula, deformación de mandíbula, que un hogareño le dijo, rey, cerrá la boca, porque las moscas de este reino son muy traviesas, sin saber que ese rey tenía esa deformación. Y esta frase se volvió tan popular en el reino castellano, que decía que con boca cerrada no entran moscas, y hoy en día se emplea normalmente para mantener silencio, callar a alguien.
Y es importante que recordemos que Santiago ha tocado el tema de callar. Y cuando nosotros hablamos más de la cuenta y no cerramos la boca, podemos ofender, podemos lastimar. Y por usual, a veces nos metemos en problemas innecesarios. Y esto sucede cuando generalmente nos entrometemos en una discusión que no nos pertenece. Decimos mala opinión a alguien que no está presente. O hablamos cosas sin pensarlo y no filtrarlo primero en el corazón. O cuando alguien en tipo de broma está encubriendo la realidad, lo que no le gusta a la persona. Y por eso, al leer el libro de Santiago, nos dice que todos ofendemos. Es interesante este capítulo, porque nos da la enseñanza sobre la lengua. Y nos dice que el maestro tiene mayor responsabilidad y que causa un grave daño a los que le escuchan. Por eso es vital que cuando nosotros, maestros, pastores de la iglesia, hablemos, seamos conocedores de la palabra, que podamos transmitir la verdad de la palabra. Se trata de Él, hablar más de Él, menos de nosotros. Y sobre todo, dar respuestas a las preguntas básicas que muchas personas están inquietas. Acuerdo muchos años atrás cuando escuché una enseñanza del pastor Magui. Pastor Magui era el pastor de Open Doors y él escribió toda una sección de este capítulo. Pero lo más importante, antes de escucharlo, él puso un tema, sensacionalismo, al título de este capítulo. Y él tituló este capítulo El infierno en llamas. Interesante su enseñanza del capítulo 3 del Dr. Magui. Y usó este pasaje y habló sobre la lengua. Según los expertos, se ha calculado que una persona pronuncia 30,000 palabras por día. Por supuesto, algunas personas exceden de sus 30,000 palabras por día. Y esta cantidad es suficiente para escribir un libro pequeño. Ahora, Dios tiene registrado todas las palabras que tú dices. Tiene registrado todas tus conversaciones. Y en esta epístola de Santiago va a tratar este tema. Y lo ha empezado a introducir. En el capítulo 1, versículo 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo su corazón, y la religión es en vano. También mencionó en el capítulo 1, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Hay personas que tienen doble lengua. Y es triste porque dicen una cosa, se dan la espalda y hablan otra cosa. Nos dicen los expertos que los bebés toman 2 años para aprender a hablar. Y unos toman 50 años para aprender a tener su boca cerrada. Es interesante la anatomía de un caracol. Un caracol tiene sus dientes en la lengua y conserva su lengua enrollada como una cinta mientras no la necesita. Cuando ve el momento para usarla, saca su lengua afilada con sus dientes microscópicos y hace un daño devastador
al enemigo que está atacando o al animal que quiere comer. Imagina tener los dientes en la lengua. Lo mismo puede decirse en algunas personas, que parece que tienen dientes en sus lenguas y al hablar muerden, devoran. Alguien me dijo que nuestra lengua tiene 5 cosas para no cometer errores. Primero, tengamos cuidado de qué hablamos. Segundo, de qué se trata lo que hablamos. Tercero, cómo lo hablamos. Cuarto, en qué momento lo hablamos. Y 5, dónde lo hablamos. Y por eso he titulado nuestro estudio de hoy, En boca cerrada no entra moscas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy sabios. Hay veces, hay muchas cosas que queremos expresar, inconformidad, enojo, y es importante callar, filtrar todo esto que tienes para hablar, pasarlo en el corazón. Y tu corazón, si está morando el Espíritu Santo, te va a decir, mantén la boca cerrada. Así que vamos a entrar a nuestro estudio con esta introducción, que en boca cerrada no entran moscas. Empecemos en el versículo 1 y 2. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz de refrenar toda lengua. Es interesante que aquí la epístola de Santiago fue escrita específicamente para los cristianos que estaban esparcidos. Así que si tú eres hijo de Dios, si tú eres una persona que clama ser cristiano, es para ti esta enseñanza. Y aquí empieza Santiago diciendo que no se hagan muchos maestros, refiriéndose esta palabra. La palabra maestro en el antiguo griego denomina 2 cargos. Denomina el cargo de pastor y maestro. Ahora, para definir muy bien esta palabra maestro, como había dicho, define pastor y maestro. El pastor, lo que hace el pastor es cuidar el rebaño, tener cuidado del rebaño, protegerlo de cosas peligrosas del rebaño. Y la labor del maestro es enseñar. Entonces, aquí Santiago se está refiriendo a personas dentro del ministerio que tienen el cargo de pastor maestro. Que no nada más tu responsabilidad es cuidar a las ovejas, sino también enseñar a las ovejas. Es triste decirlo, pero hoy en día se han hecho muchos maestros populares o pastores populares que tienen una hermosa labia, que tienen una hermosa manera como mandar el mensaje desde el púlpito. Y simplemente ellos no tienen ese cuidado pastoral. No les importa si la persona está andando mal en el camino, no les importa de la manera en la que viven, no se involucran en el ministerio personal con las personas. El libro de Santiago había dicho que es una enseñanza práctica para el vivir del cristiano. Y trata mucho el libro de Santiago cómo tratas a tu prójimo. Por ejemplo,
En el capítulo 1 vimos que seas bienaventurado cuando te encuentres en diferentes pruebas. Y las pruebas que generalmente tú y yo vivimos son problemas interpersonales, ya sea con el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, el gobierno. Y por esas pruebas, gózate. Y también nos dice acá que la manera práctica de vivir la sana religión es visitar a los huérfanos y a las viudas. Y asimismo nos habla acá, refrena tu lengua, si no es en vana tu religión. Eso trató el capítulo 1. El capítulo 2, notemos de nuevo la importancia de la vida diaria cristiana con el prójimo. Nos habla el capítulo 2 de no hacer acepción de personas, que debemos recibir a cualquier persona, sea blanco, negro, azul, amarillo, lo que sea. ¿Azul? ¿Acaso tenemos pitufos? No, no sé por qué dije azul. Pero cualquier color de la persona debe ser bien recibida. Y nos habló de ricos y pobres, debemos tener el mismo corazón, la misma fe. Y al final del capítulo 2 habló muy importante de la vida práctica de ayudar. Dice el capítulo 2, ¿tú crees en Dios? Qué bueno, porque también los demonios hacen esto. Nos habló que nuestra fe debe mostrar nuestras obras. Si no muestra nuestras obras, es en vana nuestra fe. Y nuestra fe es muerta. Así que si analizamos capítulo 1, capítulo 2 y entramos al capítulo 3, continúa hablando de la manera práctica nuestra relación horizontal. Esta es nuestra relación horizontal con las personas. ¿Por qué? Porque nuestra relación vertical es entre tú y Dios nada más. Pero, ¿cómo puedes reflejar si tu relación vertical es sumamente estrecha con Dios? Solo de una manera, cómo tú tratas a los demás horizontalmente. Y por eso es importante, hermanos, que vamos a tener diferentes opiniones, diferentes actitudes, diferentes creencias. Tu responsabilidad, tanto la mía como la tuya, es respetar. Es refrenar la lengua. Porque generalmente mis opiniones no pueden estar de acuerdo con las tuyas. Te las puedo expresar, pero no las voy a debatir. El problema es cuando tú empiezas a debatir, a decir que tú tienes la razón. Entonces allá ya rompes la interrelación con la persona, porque la persona se va a sentir ofendida. Y por eso es importante cuando dice acá, maestros, que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad, no nada más de enseñar, sino también de cuidar al rebaño, instruir al rebaño. Me acuerdo muchos años, no muchos años, 4 años atrás, que estábamos en Jerusalén y estábamos visitando la vía de Jerusalén y allí todos visten de la época de Jesús y encontramos varias ovejas y al pastor con las ovejas. Y había una oveja que estaba siendo rebelde y del rebaño se salía y se quería meter a una cueva. El pastor fue, la agarró y la trajo. Seguía todos en la pastura comiendo y otra vez la misma oveja se salió del rebaño y se fue para allá. El pastor se levantó y agarró su vara y le dio unos golpes a esa oveja tremendos. Hasta yo me asusté, que le dio creo que 2 o 3 golpes, no me acuerdo, estábamos allá con el grupo. Y dije, ay, pobrecita la ovejita. ¿Sabes qué pasó? Que la oveja no se volvió a salir del rebaño. Se quedó allá en el mismo lugar donde estaba
comiendo, no estaban pastoreando las ovejas. Y esa es la labor del pastor muchas veces, corregir a la persona, traerla y alimentar, seguir alimentando en donde el pastor les había indicado que este es el pasto que deben comer. Esta quería comer en otro lugar, donde estaba una cueva, no sé qué había visto, pero ella quería entrar esta oveja. Así que es importante que esta antigua palabra maestro en el griego significa las dos cosas, cuidar y alimentar. Porque tristemente pueden haber muchos buenos maestros, pastores. O sea, la palabra pastor es cuidar a las ovejas. Maestro es enseñar. Y hemos tomado un término mal, decir pastor, cuando realmente es pastor maestro, que hace las dos cosas, cuidar al rebaño y alimentar al rebaño. Y por eso aquí la epístola de Santiago específicamente dice, no se hagan muchos maestros de vosotros. ¿Por qué? Porque puedes ofender, puedes lastimar y mayor será tu condenación. Esta es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque recibirás mayor condenación si no estás alimentando o cuidando las ovejas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 48, Jesús advirtió, mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado menos. Poco. Pero todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que es esencial que entiendas que como cristianos Dios va a demandar más de nosotros. ¿En qué, hermanos? En este tema, en nuestras lenguas. Porque ofendemos muchas veces. Y notemos acá que Santiago se está incluyendo entre el grupo. Está diciendo Santiago aquí específicamente que él mismo ha ofendido. Todos ofendemos. La lengua es el reflejo principal de nuestra personalidad. Con nuestra lengua reflejamos a los demás que hay dentro de nuestro corazón. Y por eso es esencial que mientras tú más conoces la palabra, mientras tú tengas conocimiento más de palabra, pues que tu palabra, tu lengua, salgan siempre palabras sazonadas con gracia, dice la palabra. Tal vez no te agrade lo que estás viendo o lo que estás haciendo o lo que has dicho, pero Dios nos reta a que continuemos a la madurez. Y la manera de hacerlo es pedir perdón si has ofendido a alguien. Porque la palabra griega ofender no implica una caída fatal, sino que hace que resbalemos y que dificulta nuestro progreso espiritual con el Señor. Es lo que significa la palabra original, ofender, que nos impide nuestro progreso de madurez al Señor. No es una caída fatal. Así que como habíamos dicho, Santiago se está incluyendo acá y recalca, todos ofendemos. Y por eso debíamos, tú y yo, presionar hacia la madurez. La madurez espiritual no la vas a ganar en una iglesia, ni la vas a tener 4 años de teología en una licenciatura. ¿Cómo vas a tener la madurez espiritual? Solo una manera te puedo aconsejar, orando. Tu relación personal con Dios va a reflejar mucho tu relación con tus prójimos. Esa es la madurez espiritual.
Hemos oído de personas que han sido ofendidas dentro de la iglesia, lastimadas dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Pero si tú tienes una madurez espiritual, una relación personal con Dios, vas a tener el mismo pensamiento que Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero si no tienes esa madurez espiritual, te va a lastimar de corazón. Te vas a alejar de las cosas de Dios. Y no vas a caminar hacia la madurez. Continuamos en versículo 3 al 6. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas impetuosas de viento, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuál grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros propios miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. En estos versículos nos ilustra ejemplos. El primer ejemplo que nos da es un caballo. Si tú conoces y has montado un caballo, sientes el poderío de una gran fuerza. Sin embargo, ese poderío de gran fuerza que lleva el caballo puede ser controlado con un pequeño freno en su boca. Pero ¿qué tiene que pasar antes que reciba el freno el caballo? Hay vaqueros que lo tienen que domar. Hay vaqueros que tienen que montarlo, ya que a veces son lastimados por el poderío de ese caballo. Pero cuando ya se va ajustando el freno a la boca del caballo, va sintiendo ese alivio el caballo de la persona que tiene en su espalda o el peso que está llevando y se acostumbra. Por eso cada vez antes de montar un caballo se le pone un freno para recordar al caballo cómo fue domado. Y esa ilustración es lo mismo para nosotros. Dios puso un freno en la boca, como lo hizo en la cruz. Él sufrió. Entonces nosotros tenemos que recordar que si hemos sido domados o sometidos en esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz, entonces nosotros vamos a obedecer su palabra. Pero tuvo que haber alguien que pagó el costo para dominar a ese animal. Y es así como Jesús pagó el costo para que tú y yo vivamos la promesa que no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, y aquí viene la tercera parte, dominio propio. Si no hay dominio propio en tu vida, todavía sigues como ese caballo rebelde, que no va a ser permitido dentro de su ser dominado. Pero cuando tú permites que Dios tome control, gobierne todo tu corazón, entonces vas a vivir sometido a tu rey, sometido a tu maestro, sometido a nuestro Mesías, Jesucristo. La segunda ilustración que nos da acá nos habla de un barco. Nos dice que los barcos son controlados por un pequeño timón. Si no tuvieran ese timón los barcos, tienes que entender las corrientes oceánicas, que si no tendría timón,
el barco se iría a la deriva. No tendría dirección de norte, sur, este o sureste, sino que ese barco simplemente sería a un lugar arenoso, a un lugar de corrientes fuertes. Pero sin embargo, con un pequeño timón, el barco es controlado. Ahora, esta lengua podemos proyectarla como un pequeño timón, que si no está controlada por el Espíritu Santo, podemos soltarla a la deriva. Y no podemos pararla, no podemos refrenarla. No hay dudas que grandes barcos, animales con gran fuerza, pueden ser controlados. Y aquí recalca algo más Santiago. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, en cualquier motivo que la usamos mal, estamos promoviendo el fuego del infierno. Es triste decirlo que el dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros nos puede dejar dolores por vida. Nos puede dejar heridas por vida. Proverbios habla de la persona que no considera el poder destructivo de su lengua, de las palabras que él dice, que echa llamas y saetas y muertes. Claramente nos dice la palabra acá en Proverbios 10, 19 al 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Miren, Proverbios 12, 25. La congoja del corazón del hombre debata, mas la buena palabra la alegra. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad a la alma y medicina para los huesos. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué interesante, si hay un versículo que quieras memorizar esta mañana, pues aquí está Proverbios 18, 21. Que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que regresamos al mismo entorno. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Más adelante lo vamos a ver. Dios te ha dado una lengua, pero no te la ha dado para destruir, ni para lastimar, ni para ofender. Te ha dado esa lengua primeramente para que lo alabes. Y segundo, para que seas edificación para los otros. Miren, podemos mandar el mismo mensaje de esta manera. Por favor, ¿puedes abrir la ventana? O abre la ventana. ¿Es el mismo mensaje o no? No. Una cosa fue con amabilidad, sazonada con gracia, y la otra fue demandante, prepotente. Así que hay mucho que aprender sobre el tema de la lengua. Y vuelvo a decir, la única manera que la Biblia nos habla de refrenar nuestra lengua es cuando tú y yo presionamos a la madurez espiritual. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Es triste usar la Biblia para debatir. Es triste, siendo cristianos, no edifiquemos a los demás. Hay que tener un corazón
lleno del Espíritu Santo para poder refrenar la lengua. Me dirás, pastor, eso es imposible. No lo puedo hacer. No lo vas a poder hacer si no lo buscas diariamente. Si lo buscas nada más cuando tú quieres, una vez al mes, una vez a la semana, no se va a poder. Esto es un estilo de vida. Buscar a Dios lo primero que hagas en la mañana. Lo primero es tu relación personal con Dios para poder funcionar el resto del día. Si no, estamos haciendo algo común que hacen los gentiles o hacen los inconversos. Se levantan y no buscan nada y continúan con su vida, su rutina diaria. Pero sin embargo, en este capítulo 3 de Santiago, vuelvo a insistir, es instrucciones prácticas para nuestra vida de hoy, siendo cristianos. Quiero terminar aquí, no quiero continuar porque sí es un tema esencial para nuestro caminar hacia la madurez. Así que vamos a continuar. La próxima semana, en el versículo 7 y 8, que nos habla que la lengua es un veneno mortal. Y sí, he visto cómo se han dividido familias, destrozado familias, por tanto, usar la lengua para el mal. Es un veneno mortal. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que hemos expuesto, Señor, sobre todo el tema de la lengua, Señor. Ayúdanos a buscar de ti, a ser llenos de tu Espíritu Santo, para que, Señor, tener ese dominio propio con la lengua, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu sabiduría, gracias por tu palabra, Señor. Que tu gracia, tu amor, misericordia esté con nosotros permanentemente, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, no me resta decirles más que mañana tenemos la noche de oración a las 7 de la noche y después en las 10 de la mañana tenemos la devoción con mi esposa Mili Medina. Así que tengan un hermoso día, bendiciones y nos vemos pronto.